¿Qué tal, queridos hermanos cursillistas? Vamos a iniciar esta reflexión que vamos a presentar invocando al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión vamos a presentar esta ponencia titulada Inteligencia emocional en nuestros tiempos. Como sabemos, hemos afrontado una pandemia que ha dejado un desastre, no solamente en la vida social del hombre, sino también en el mundo interior del ser humano. Se ha tenido que afrontar mucho el interés por los demás, el dolor de ver a un familiar agonizando, el no poder visitarlo por el virus y el no poder enterrarlo como se debe. Nos hemos quedado sin trabajo, nos hemos quedado sin dinero y entonces en la familia ha tenido que afrontar estas dificultades. ¿Cómo ha quedado por dentro? Tan es así que algunas personas han pensado en su corazón y en su mente que Dios los ha abandonado. Y entonces, ¿cómo damos respuesta ante esta situación desde el lado de la fe, desde el lado de la psicología, desde el lado de la vida espiritual? Por eso, nuestro interés ha crecido en este tema de la inteligencia emocional a la luz de lo que nos dijo el apóstol San Pablo, tener los mismos sentimientos de Cristo, ¿no? Y bajo este dilema, este lema del apóstol que nos ha dejado en la carta a los filipenses, hemos trabajado este tema en beneficio y al servicio de los que más necesitan, de ser escuchados, reconfortados y consolados. Por eso hoy voy a presentar a nuestra hermana Fátima Natalia Delgado Ríos, que nos va a dar esta ponencia. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Padre Iván. Gracias por la presentación. En esta oportunidad, darle las gracias a nuestros hermanos del Secretariado Ejecutivo Nacional, quienes nos han invitado en esta oportunidad al Subsecretariado Diocesano de Chincha para compartir con ustedes este tema que es tan importante referente a la inteligencia emocional en estos tiempos. Así que bueno, sin más, ya habiendo tenido una presentación por parte de Padre Iván bastante clara respecto a este tema, pues vamos a iniciar con la presentación, ¿no?, de el tema en sí, ¿sí? Muy bien. Pues entonces, cuando hablamos de la inteligencia emocional en estos tiempos, es necesario ver cómo se ha ido presentando el impacto emocional de la pandemia en nuestra vida en general, ¿verdad? En todo el mundo, porque en realidad este ha sido un impacto a nivel mundial. Entonces, si lo analizamos un poquito desde los inicios, ¿no? Estamos hablando de los meses más o menos de diciembre, fines de diciembre, principios de enero, febrero. Vemos que se da pues una llamada, ¿no? Donde escuchábamos comentarios acerca de que había o existía ya un nuevo virus en China, ¿verdad? Luego,
esta curva, ¿no?, que vamos a ver aquí, vamos a ver que hay una siguiente fase donde se daba pues una negación por parte nuestra, al menos aquí en nuestro contexto, porque decíamos, bueno, esto aquí no puede ocurrir, ¿no? China está muy lejos, ¿no? El continente asiático, donde se estaba dando la enfermedad en primera instancia, pues está sumamente lejos, difícilmente va a llegar acá. Hasta que luego, ¿no?, cuando ya llega el mes de marzo, ¿no?, comenzamos a ver ya que se comienzan a presentar los primeros casos aquí en nuestro país y entramos pues como que en una emoción allí de rabia, ¿verdad? Y comenzamos a de pronto a hacer comentarios como ¿por qué no se han tomado medidas antes con mayor anticipación, ¿verdad? O qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Y luego pasamos a una ya etapa donde comenzamos a sentir la emoción también ya del temor, el miedo, ¿verdad? Que es una emoción sumamente natural, pero comenzamos ya a hacernos preguntas más directas como ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no cuento con los medios? ¿Verdad? Y en ese momento pues comienzan ya las problemáticas propias del contexto, como bien nos ha mencionado el padre Iván, ¿no? Mucha gente que se quedó sin trabajo, mucha gente que de pronto tuvo que quedarse en los lugares donde estaban en esos momentos, ya no pudieron retornar a sus hogares, ¿verdad? Gente lejos de su familia, o temas de repente como el simple hecho de que no podían los niños ir al colegio, ¿no? Y todo lo que eso impactó también en la vida de las familias, ¿no? O el tema, por ejemplo, de que las personas mayores de 60 años tenían también que replegarse y comenzar a cuidarse y no salir, no ir a trabajar, ¿verdad? Y todo eso comenzó a generar también problemas a nivel emocional, ¿sí? Allí comienza, bueno, ya una etapa de aceptación, donde también ya las personas comienzan a darse cuenta y a decir, bueno, también estoy triste, ¿verdad? Me siento vulnerable porque es un momento en el cual ya comenzamos a darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad frente a esta situación de la enfermedad que obviamente escapaba de nuestro control porque no era algo que nosotros podíamos en ese momento solucionar, ¿verdad? Frente a ello, pues comenzamos a generar nuevos hábitos, ¿verdad? Nuevos hábitos. Hoy en día nuestros estudiantes están llevando sus clases de forma virtual, tanto los pequeños como los adolescentes y los jóvenes, ¿verdad? Nosotros mismos, si queremos de repente participar de alguna reunión o algo, lo hacemos como lo estamos haciendo el día de hoy, entonces hemos generado ya nuevos hábitos y obviamente un poco más de confianza, ¿no? Frente a todo esto que está sucediendo. Y obviamente ya comenzamos a interiorizar en ciertos pensamientos como me cuido, ¿no? El tema del autocuidado, veo la oportunidad de aprender, ¿no? Ayudar a otros, ¿no? Confío en lo que se me está enseñando y en lo que tengo que aprender para poder salir de esta situación, ¿verdad? Eh, Hoy en día estamos en esta etapa aún, ¿no? Muchos seguimos adaptándonos de pronto a todos estos cambios que se han tenido que dar a lo largo de estos meses, ¿no? Y pues esperamos en algún momento llegar a una etapa en la cual ya la pandemia haya pasado y poder pues con suficiente convicción decir, bueno, al menos he aprendido y hoy soy más fuerte, ¿no? Es a lo que esperamos llegar en algún momento, ¿no? Bien, entonces, por eso es que es muy importante el día de hoy, abocándonos ya en sí al título de nuestro tema, pues ver en sí de qué hablamos cuando nos referimos al término de inteligencia emocional. Inteligencia emocional no es otra cosa que la capacidad de los seres humanos de poder reconocer, entender y sobre todo gestionar nuestras propias emociones y también comprender las de los demás, las de los otros, con los cuales convivimos, con quienes nos relacionamos en el día a día, ¿verdad? Este gestionar es muy importante porque tiene que ver mucho con el manejo, ¿verdad? El manejo que damos a nuestras emociones, ¿no? Ya sean de
tristeza, de miedo, de ira, de alegría, ¿verdad? Y entonces, una vez que nosotros comenzamos, ¿no?, a entender este manejo y a hacerlo de la forma más apropiada, de alguna forma podemos también mejorar muchas veces incluso en nuestras relaciones con las demás personas, ¿sí? Por eso es que es tan importante este término de la inteligencia emocional en nuestra vida. La inteligencia emocional tiene también algunos componentes que es importante revisarlos el día de hoy, como son la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. La autoconciencia es la capacidad para reconocer y entender las propias emociones y estados de ánimo, teniendo en cuenta que una emoción generalmente es transitoria, ¿verdad? Es un estado, ¿verdad? No es algo permanente, ¿sí? La emoción puede cambiar, puede variar en el tiempo, ya luego lo vamos a ir revisando más a fondo. Autorregulación es la capacidad para gestionar nuestros estados de ánimo y emociones sin reprimirlos ni dejándonos arrastrar tampoco por ellos, ¿verdad? Entonces, cuando yo comienzo a conocer un poco más mis emociones y tomar conciencia de ellas, entonces ya puedo ir poquito a poco aprendiendo también a manejarlas, ¿sí? A manejarlas, no necesariamente, como dice aquí, reprimiéndolas, ¿verdad? Porque lo importante no es reprimir, sino saberlas conducir, ¿correcto? La motivación es la tenacidad, aquella capacidad de superar retos y obstáculos. Se buscan nuevos retos, ¿no? Y obviamente también vamos a querer aprender continuamente gracias a esta motivación. Entonces, la vida, que es un constante aprendizaje, también nos exige que tengamos cierta motivación. Motivación que puede ser interna, intrínseca, lo que se conoce como motivación intrínseca, o también motivación externa, que es la motivación extrínseca, ¿no? La motivación interna o intrínseca viene de dentro, de nosotros mismos, y la motivación extrínseca viene de fuera, ¿verdad? Del entorno. Entonces nosotros como seres humanos, la inteligencia emocional de alguna manera nos pide que también aprendamos a vivir motivados a poder desarrollar estos recursos para poder relacionarnos mejor en nuestros ambientes. Obviamente también la inteligencia emocional requiere de la empatía. La empatía es identificar y tener en cuenta las emociones de los demás a la hora de relacionarnos con ellos, ¿no? Como dice aquí, ponerse en la piel del otro, ¿no? A veces hemos escuchado comúnmente el ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? ¿Verdad? Entonces aquí, bueno, lo mencionamos así, ¿no? Ponerse en la piel del otro, ¿no? Obviamente el término piel nos hace relacionarnos mucho con el ser del otro, ¿no? Con ese estar cercano al otro, ¿sí? Ponernos en el lugar de poderlo entender, poderle comprender y sobre todo acompañarle en este proceso, ¿no? Entonces, cuando yo soy empático, ¿no? Trato de tener en cuenta que la otra persona también tiene emociones al igual que yo y que obviamente si yo trato de comprender, ¿no? Entonces le voy a poder también ayudar, ¿sí? En cuanto a las habilidades sociales, vemos también que es una capacidad para influir en otros sin manipulación, utilizando la comunicación verbal y también no verbal de forma socialmente eficiente, ¿no? En este caso, las habilidades sociales nos permiten a nosotros, por ejemplo, ¿no? Poder tener una mejor autoestima, ser asertivos, ¿no? Y cuando hablamos de asertividad, justamente tiene que ver mucho con esto de la comunicación, ¿no? Porque la comunicación asertiva es muy importante, sobre todo en entornos como el nuestro, ¿no? Nosotros nos relacionamos dentro de un entorno, por ejemplo, espiritual, donde compartimos vivencias, ¿no? Entonces, siempre es importante ser asertivo para poder comunicar adecuadamente lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? Y también incluso hasta para hacer una corrección fraterna, por ejemplo, ¿no? La corrección fraterna tiene que ver mucho con la asertividad, ¿no? Porque es el saber decir las cosas en el momento debido a la persona adecuada y de la forma más apropiada,
¿sí? Muy bien. Por ello también es importante revisar que la competencia emocional que nosotros como seres humanos debemos desarrollar, pues requiere de ciertas fases que hay que ir, ¿no? Pasando, que hay que ir viviendo, ¿no? Para poder ir desarrollando esta competencia emocional. Comenzando desde la conciencia emocional, es decir, tener la capacidad de identificar qué es lo que estoy sintiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cuál de las emociones que existen? Y obviamente hay que tener en cuenta que las emociones pueden ser muchísimas, ¿verdad? Las básicas que conocemos más son la alegría, la tristeza, la ira, ¿verdad? El miedo, ¿no? Son las más comunes, ¿verdad? Pero también hay combinaciones de ellas. ¿Sí? Que nos llevan a ir también desarrollando ciertas características o ciertas conductas, ¿no? Y obviamente por eso es importante identificar qué es lo que estoy sintiendo. ¿Para qué lo estoy sintiendo? ¿Cuál es la utilidad de esa emoción en este momento? ¿No? Si estoy sintiendo ira intensa, ¿cuál es la utilidad de esa ira en este momento? ¿Me sirve de algo? ¿Me ayuda? ¿O de repente más bien debería yo ir cambiando esa emoción? ¿No? ¿Y por qué lo estoy sintiendo? ¿Verdad? Es importante también identificar el por qué, un poco ir a encontrar la causa, ¿no? Pero una vez que encontramos la causa, también ir tratando de comprender esa emoción que estamos viviendo en el momento. Para ello, obviamente, llegaremos a una fase de la gestión emocional, que básicamente consiste en tener respuestas emocionales coherentes y positivas, ¿no? Positivas que nos ayuden a crecer, ¿no? Porque si yo no gestiono adecuadamente, por ejemplo, ¿no? Si utilizo el ejemplo inicial que les di de la ira, ¿no? Si yo no gestiono adecuadamente mi ira, lo más probable es que termine teniendo algún tipo de inconveniente, un problema en la relación interpersonal con el otro, ¿no? Alguna de repente situación conflictiva, ¿no? Que haga más complejo de pronto el trato con las personas, ¿no? Entonces, por ello es que es importante aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? Y tener esas respuestas de afrontamiento suficientemente coherentes. Eh, la evaluación emocional es otra fase, ¿no? Que permite que nosotros hagamos una evaluación interna de la intensidad y pertinencia de mis respuestas emocionales, ¿no? Intensidad. Las emociones también van variando en intensidad, en frecuencia, ¿no? En intensidad porque generalmente una emoción que inicialmente puede comenzar, de repente una emoción de la tristeza, ¿no? Puede comenzar solamente quizás con, bueno, el sentir esa tristeza y bueno, pongo un rostro, ¿no? Entristecido, pero de repente luego esa emoción va variando en intensidad y luego ya no solamente es mi rostro, sino además de ello también comienzo de pronto a sentir falta de aire, ¿no? Comienzo a sentir que necesito llorar en ese momento, ¿verdad? Y comienzo a hacerlo, ¿no? Y van variando en la intensidad también las emociones, ¿no? Eh, Obviamente, esas respuestas emocionales deben ser revisadas también, además de mi forma de mirar la realidad que me rodea. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante también siempre hacer una evaluación de cómo estoy gestionando yo mis emociones, ¿verdad? Y qué tanto tomo conciencia de ellas, ¿sí? Muy bien. La inteligencia emocional también debemos siempre hacer la aproximación o de alguna manera el acercamiento con la inteligencia racional, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia, si bien es cierto, la inteligencia racional determina lo que sabe una persona, sin embargo, la inteligencia emocional determina lo que esa persona hace, ¿verdad? Nosotros podemos tener muchos conocimientos y eso es algo que también justamente se trata con respecto a la inteligencia emocional siempre, ¿no? Que, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Los niños de pronto desarrollan bastante su inteligencia racional y eso es muy bueno, ¿no? A través de los conocimientos, del saber y todo, pero de pronto a veces se trabaja muy poco en la inteligencia emocional.
y lejos de ser la inteligencia racional la que permite que las personas se adapten mejor a los cambios, termina siendo la inteligencia emocional la que finalmente pues ayuda más en el desenvolvimiento, en el desempeño de las personas dentro de sus ámbitos, ¿no? Ya sea familiar, social, comunitario, ¿no? En fin, ¿no? En todos los ambientes donde se desempeña, ¿sí? También es importante aquí revisar. En la inteligencia emocional vamos a encontrar, ¿no? Que si bien es cierto, hay cosas que sentimos y también hay cosas que hacemos, ¿no? La emoción me lleva a sentir algo, ¿verdad? Pero me termina llevando también a una conducta, ¿sí? Es decir, todo comienza en un pensamiento, ¿no? Que me conlleva de pronto a una emoción, ¿no? Y finalmente eso determina una conducta o una reacción, ¿sí? Entonces es importante analizar lo que yo siento, es decir, lo que está en mí, ¿no? Yo lo puedo identificar. ¿Cómo? A través de la autoconciencia. Conocerme mejor y finalmente el darse cuenta, ¿no? El darse cuenta es sumamente importante, ¿no? Porque nosotros en nuestras relaciones humanas siempre vamos a generar emociones, ¿no? Entonces es importante darse cuenta de qué es lo que siento, qué es lo que percibo, ¿no? Y de esa manera poder tener un mejor autocontrol, es decir, ya para lo que voy a hacer, ¿no? En lo que hago. Ese autocontrol, ese poder gestionar mis estados emocionales. Y por otro lado, en cuanto a los demás, ¿no? Porque si bien es cierto, la inteligencia emocional ya hemos dicho, ¿no? Es esa capacidad de poder manejar yo mis emociones, pero también aquella que me ayuda a poder tener esa mejor relación en el entorno. Entonces, con respecto a los demás, lo que siento me va a permitir empatizar, tener esa empatía, comprender al otro, y en lo que hago, pues me permitirá mejorar mis habilidades sociales, ¿no? Con respecto a las otras personas, ¿no? Es decir, las habilidades sociales, ¿por qué? Porque son aquellas que me permiten justamente tener un mejor vínculo, una mejor relación con las personas que me rodean, ¿sí? Muy bien, entonces aquí, hablando de inteligencia emocional, es importante remitirse a algo que Aristóteles escribe en su libro de la Ética a Nicómaco, ¿no? A Nicómaco, su hijo, ¿no? Fue un libro dedicado a su hijo, la Ética a Nicómaco. Y aquí él menciona lo siguiente: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furiosos con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil, ¿verdad? Y por eso cuando hablamos de inteligencia emocional, es importante remitirse a este pequeño extracto, a esta pequeña frase, ¿no? Del libro del desafío de Aristóteles, del desafío de Aristóteles, ¿no? Porque en realidad es como que él nos pone eso como un reto, ¿no? Es como ese reto oye, si tú te puedes poner furioso con alguien, ¿no? Pues fíjate, ¿no? Nadie dice que no podemos sentir ira o cólera, pero hay que saber, ¿no? Con quién lo haces, con quién te pones furioso, en qué circunstancia, en qué intensidad lo estás haciendo, qué intensidad estás mostrando, en qué momento, por qué motivo, por qué razón, y si la forma en que lo estás expresando también es la correcta, ¿no? Porque yo puedo expresar mi ira y mi cólera, pero de una forma mesurada, que ni agreda, ¿no? Ni tampoco muestre que bueno, ¿no? Yo puedo permitir que todos pasen encima mío y no pasó nada, ¿no? Entonces también tengo que saber manejar esas emociones, ¿no? Para poder llevarlas a un buen término, ¿no? En mi vida personal, familiar y social, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí también es importante remitirnos, ¿no? Un poco también a la Biblia, ¿no? La Biblia. Cuando elaborábamos este tema, ¿no? Revisábamos también el tema de las emociones y la afectividad en la vida de Jesús,
¿no? Y es tan importante descubrir también que la Biblia nos invita justamente a hacer la revisión de estos puntos, ¿no? Como puede ser el primero que tenemos aquí y es esta pregunta, ¿no? ¿Y Jesús tenía emociones? ¿No? Y esto lo podemos hallar en la epístola o la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 16 al 18, que nos dice lo siguiente. Eh, Porque ciertamente no es a los ángeles a quienes tiende una mano, sino a la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y expiar los pecados del pueblo, pues habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que la están pasando. Entonces, en esta lectura, en este pequeño pasaje bíblico, ¿no? Vemos cómo se muestra a un Jesús que es un verdadero hombre, ¿no? Y está lleno de sentimientos y emociones. Y obviamente comparte también el dolor de sus hermanos, ¿no? Comparte esa experiencia, ¿no? Y por eso es que Él es también ese Padre misericordioso, ¿no? Ese hermano amoroso, ¿no? Que nos acompaña, que está con nosotros, que nos comprende. Y allí estamos encontrando justamente que Él también vive estas emociones, ¿no? Y comparte nuestras emociones de alguna manera, ¿no? Porque las emociones, ya lo hemos dicho, ¿no? No es solamente lo interno, sino también en la relación con los demás. Y aquí pues nos dice, ¿no? Con sus hermanos, ¿no? Tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, tuvo que asemejarse en todo al hombre, ¿verdad? Por eso él se hace verdadero hombre y está lleno de sentimientos y emociones. Muy bien, y entonces en este contexto también es importante ver ahora en cuanto a mis emociones, ¿verdad? Mis emociones como hombre, como mujer, ¿verdad? ¿Son mis emociones importantes para Dios? ¿No? Vamos también a revisar un poquito esto en Marcos capítulo 12, versículos del 29 al 31. Y lo que nos dice este pasaje es lo siguiente, ¿verdad? Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos, ¿no? Y aquí podemos comprobar cómo el Señor, ¿no? De alguna forma también, ¿no? Nos muestra esta capacidad que tenemos los seres humanos de amar. Él amó, Él nos dio el mejor modelo y nos invita a nosotros a que también compartamos de ese amor y que lo hagamos vida, ¿verdad? Vida a través de esta inteligencia, voluntad y corazón que están integrados, ¿verdad? El hombre no es solamente inteligencia, el hombre es inteligencia, voluntad y corazón, ¿verdad? El amor. Y todo aquello integrado nos permite que podamos amar. No podemos amar sin corazón, porque si no, ya no sería un amor pleno, como lo manda el Señor, como nos lo pide en este pasaje bíblico, ¿verdad? En el corazón humano justamente es donde se desarrollan los sentimientos, los afectos, donde se puede experimentar con mayor plenitud, ¿no? Esos afectos, esos sentimientos, esas emociones que el Señor nos ha regalado, que el Señor nos ha dado para que las desarrollemos y las aprendamos a compartir con los demás. Y por eso es que es importante, ¿no? Revisar justamente, ¿no? Hablamos de emociones, sentimientos, afectos, ¿verdad? Entonces aquí yo quería justamente hacer esta revisión de este camino, ¿no? De ida y regreso, ¿verdad? Donde el cómo te sientes en este momento depende de tu afectividad, ¿no? Y tu afectividad
a su vez, depende de tus sentimientos. Y tus sentimientos dependen de tus emociones, ¿verdad? Y entonces, si luego lo miramos, ¿no? De la otra forma, ¿no? Veremos que nuestras emociones conforman los sentimientos, estos a su vez conforman nuestra afectividad y terminan determinando y conformando el cómo te sientes, ¿no? Entonces, hoy tendríamos que revisar eso, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Verdad? Y podremos ir revisando todo este camino, ¿verdad? Donde pasamos de la afectividad a los sentimientos, de los sentimientos a las emociones y viceversa, ¿sí? Muy bien, entonces por ello es importante también identificar. Nosotros podemos sentir una variedad de emociones, ¿sí? En nuestra vida diaria. Nosotros tenemos una vida, ¿verdad? Personal, familiar, laboral, social, espiritual, ¿verdad? Y a lo largo de esta vida vamos a experimentar diversas emociones. Y una de ellas, ¿no? Es justamente el miedo, ¿verdad? Por eso yo también había querido aquí compartir con ustedes, ¿no? Habíamos revisado justamente el por qué sentimos miedo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de enfocarlo desde este sentido bíblico, ¿ya? Vamos a revisar un poco a Marcos, la lectura de Marcos 14, del 32 al 34, ¿sí? Que nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Marcos 14, del 32 al 34. Muy bien. Dice, van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice, mi alma está triste, al punto de morir. Quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, caí en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora, ¿no? Entonces aquí vemos que hasta el mismo Cristo sintió miedo, ¿no? Sintió tristeza. Y esto no hace más que hacernos ver su humanidad, esa humanidad de Cristo, que se abandona a la divinidad de su Padre. Y a través de ese abandono en la divinidad del Padre, logra vencer el miedo, logra vencer el temor, logra vencer la tristeza y encuentra esa capacidad de afrontar lo que iba a venir, porque él sabía lo que iba a venir. Pero en ese momento él conecta con ese Padre amado, ¿no? Lo invoca y trata de comprender también esa emoción de ese momento, ¿verdad? Y entiende que su alma está triste, ¿verdad? Está triste, experimenta tristeza y experimenta temor porque dice hasta el punto de morir, ¿verdad? Siente miedo a la muerte, como muchos de nosotros en algún momento lo podemos haber experimentado. Y en este contexto de la pandemia mucho más. ¿Quién de nosotros podría decir que no se le ha venido el pensamiento, ¿no? Generado obviamente por la emoción del miedo, ¿no? De pensar, ¿y qué pasa si me toca a mí? ¿Y qué pasa si hoy o en estos días me enfermo y me sucede? ¿No? Y hay personas que inclusive lo han pensado tanto que hasta han tenido que luego tomar, ¿no? Ciertas determinaciones de buscar ayuda porque han sentido que no lo podían ni siquiera controlar, ese temor, ese miedo. Por eso es que es tan importante el abandonarse en el Padre, el abandonarse en Dios, ¿no? El confiar en esa divinidad de nuestro Padre que nos ayuda a través de la oración a vencer incluso hasta el temor más profundo y más hondo que puede llegar a desgarrarnos el alma, como en este caso pasó con Cristo,
¿Mm? Muy bien, entonces luego es importante también que en este contexto también pues Jesús lloró, ¿verdad? Sí, Jesús lloró en algún momento sintió tanta tristeza que le conllevó a turbarse, ¿no? Y vamos a verlo aquí, ¿no? En San Juan, capítulo 11, versículos del 33 al 36. Aquí vamos a encontrar la respuesta a esto, ¿verdad? Y nos dice, eh, viéndola llorar Jesús y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente. Se turbó y dijo, ¿dónde lo han puesto? Le responden, Señor, ven y lo verás. Jesús derramó lágrimas. Los judíos entonces decían, miren cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos del ciego no podía haber hecho que éste no muriera, ¿no? Entonces, esta lectura básicamente nos hace ver la sensibilidad de Jesús. Al ver el llanto de María, la hermana de Lázaro, ¿no? Esa mujer que estaba sumamente conmovida, acongojada, dolida por la pérdida, ¿no? De un ser amado, su hermano, y Jesús no hace más que acompañarla en ese dolor y llora junto a ella la partida del amigo, de ese amigo querido, de ese amigo entrañable, ¿no? Y como dice la lectura, se conmovió profundamente y se turbó, ¿no? Se turbó de tal manera, ¿no? Nos muestra cómo este Jesús es tan humano, nuestro Jesús, nuestro hermano, es tan humano, ¿no? Que llega hasta esa sensación, ¿no? Y esa emoción de turbación, ¿verdad? Y comparte la tristeza de María, ¿no? Y la acompaña. Y a pesar de repente de que habían allí, ¿no? Las murmuraciones de los acompañantes, el pueblo, ¿no? Las personas que estaban allí cercanas a ellos, familiares de repente. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado también? ¿Verdad? Que estamos viviendo la emoción, el dolor, la tristeza, ¿no? Dentro de nuestro mismo ámbito familiar a veces encontramos, ¿no? Críticas de pronto, ¿no? Y sin embargo, nosotros seguimos experimentando esa emoción y llegamos hasta ese punto, ¿no? De la conexión con nosotros mismos, pero cuando llegamos a tener esa conexión también con Dios, podemos llegar a sentir esa paz y esa calma que nos permite entrar en un estado de aceptación, ¿verdad? La aceptación en paz, que es lo que finalmente encuentra también Jesús, ¿no? Y toma pues ya las decisiones que sabemos, ¿no? Y ayuda en este caso a que Lázaro pues vuelva, ¿no? Vuelva a la vida y obviamente eso termina siendo una emoción también de felicidad, de alegría, ¿no? Entonces nosotros podemos ver cómo realmente las emociones también han sido parte de la vida de Jesús a través de estos ejemplos. Y entonces aquí vemos la inmensa conexión también que existe entre las emociones y los pensamientos, ¿verdad? Aquí yo he colocado un ejemplo, se ha colocado un ejemplo que dice, si cuando entras a una sala donde hay un grupo, todos se ríen, tendrás una respuesta física emocional, ¿no? De activación, ¿no? Es decir, yo entro, todos voltean y se comienzan a reír, uy, ¿qué pasó acá, no? ¿No? Comenzamos, genera un pensamiento de inmediato, ¿verdad? Y ese pensamiento nos activa a una respuesta también emocional, ¿no? Y entonces ahí podemos de pronto generar, en primera instancia, quizás una duda, ¿no? Una duda. Y de pronto, según lo que pienses, obtendrás también un sentimiento u otro, ¿no? Por ejemplo, si alguien piensa en ese momento, he hecho el ridículo, ¿no? En consecuencia, habrá una emoción quizás de temor, de miedo, ¿verdad? O si de repente alguien lo piensa algo más, de repente como se están divirtiendo, vamos a pasarlo bien, entonces, bueno, sentirá alegría,
¿verdad? O de pronto alguien se conmociona en ese momento y dice, son maleducados estas personas, ¿no? Yo entro y se ríen de mí, ¿no? Lo toma así de esa manera, puede que sienta enfado, cólera, ¿verdad? O si de pronto la persona piensa en ese momento, creo que les gusto, porque nada más al entrar, yo ya se alegraron, ¿no? Entonces, ¿qué siente esa persona en ese momento? De pronto siente aprecio, ¿no? Siente aprecio, ese afecto de las personas hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí en este simple ejemplo vemos cómo muchas veces de nuestro pensamiento va a depender muchas veces la emoción que vamos a generar, ¿no? El pensamiento que genera un estímulo, ¿no? O una situación determinada va a traer, ¿no? Como consecuencia también una emoción, ¿verdad? Por eso es que se dice aquí, finalmente esta fórmula, ¿no? Emociones más pensamiento terminará generando un sentimiento emocional, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí cabe hablar sobre la afectividad. Por ello que aquí hemos querido compartir con ustedes por qué es importante la afectividad o el amor en la vida del cristiano. Y para ello vamos a revisar en esta ocasión pues una lectura muy importante que es acerca de la primera de Pedro, es la primera epístola de San Pedro o primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Y aquí encontramos lo siguiente. Dice, por lo cual rebosan de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo sean afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de su fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, a quien aman sin haberlo visto, en quien creen, aunque de momento no lo vean, rebosando de alegría inefable y gloriosa, y alcancen la meta de su fe, la salvación de las almas. ¿No? Qué hermoso este pasaje bíblico de la primera carta o primera epístola de Pedro, ¿no? De San Pedro. Y aquí pues lo que podemos ver es cómo las pruebas, ¿no? Las pruebas que pasamos, todos pasamos pruebas y últimamente en este contexto mucho más, hemos pasado diversas pruebas, ¿no? Desde de repente tener que quedarnos quizás sin un trabajo, tener menos recursos económicos para poder mantener a nuestra familia, el enfermarse, el tener un familiar que fallece, el perder a un amigo, ¿no? O un conocido, el escuchar tantos casos de pérdidas, de muertes, ¿no? Todo ello de alguna manera nos permite formar y llevar también a plenitud nuestra afectividad. Muchos de nosotros hemos podido experimentar esa gran capacidad de amar, ¿no? A través incluso del dolor, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante estas virtudes, ¿no? De la fe, esperanza y caridad, ¿no? En las cuales nosotros podemos encontrar en la fe justamente ese soporte, ¿verdad? Ese soporte para poder ir afrontando estas pruebas, ¿no? Las diversas pruebas que se presentan en nuestra vida, ¿no? La esperanza, que es ese contenido tan importante que no debe faltarnos, porque si nos falta esperanza, perdemos también la confianza, ¿verdad? Perdemos la confianza y obviamente por eso mismo debemos también experimentar la caridad, que es ese amor tan grande, ¿no? Que justamente Cristo, ya lo vimos hace un momento, ¿no? Nos lo deja con la intención de que podamos vivirlo a plenitud, ¿no? Entonces, estas tres virtudes, ¿no? Nos complementan, llenan nuestra vida y nos permiten que cuando pasemos esas pruebas podamos ir purificándonos, ¿no? Nos purificamos justamente para poder encontrar esa salvación algún día, ¿no? Porque algún día nosotros pasaremos de este mundo, ¿no? Al Padre.
¿no? Y obviamente todos queremos pues llegar lo suficientemente purificados, ¿no? Y obviamente por eso no puede haber virtud sin alegría, no puede haber conocimiento sin entrega, ¿verdad? Porque definitivamente nadie ama lo que no conoce. Lo escuchamos siempre en un cursillo de cristiandad, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante vivir estas virtudes de la fe, la esperanza y la caridad con alegría, ¿no? Porque si yo hago algo por el hermano, pero lo hago molesto, con cólera, ¿no? De pronto la otra persona no lo va a sentir en esa magnitud como lo estamos queriendo hacer, ¿verdad? Si yo realizo actos de piedad o llevo mi acción a la práctica, pero lo hago de mala manera, ¿verdad? O mis oraciones las hago molesto, ¿no? O lo hago renegando, ¿no? O simplemente lo hago por cumplir, ¿verdad? Y no conlleva esa alegría del cristiano, obviamente no voy a poderlo vivenciar a plenitud, ni tampoco las personas con las cuales yo me relaciono lo van a poder sentir en esa misma medida, ¿verdad? Como son mi familia, como son mis hermanos en Cristo, mi comunidad, ¿verdad? Por eso es que es tan importante la afectividad en la vida del cristiano y el amor. Muy bien. Y también, bueno, para ir también avanzando con esto, es importante también ver cómo el Espíritu Santo también encaja aquí en nuestra inteligencia emocional. Y aquí nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Puede el Espíritu Santo ayudarme a crecer emocionalmente? Por supuesto que sí. Y eso pues lo encontramos en San Juan capítulo 16, versículos del 12 al 15. ¿Verdad? ¿Qué nos dice San Juan en esta lectura? Dice, mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo el Espíritu Santo también, ¿no? A través de esta lectura, pues, se manifiesta, ¿no? Que Él nos guiará. Él es nuestra guía. El Espíritu Santo guía nuestra vida y nos guía en los diversos caminos que recorremos. ¿Y qué caminos recorremos nosotros, ¿no? En este caso, los cristianos, recorremos el camino espiritual, social, emocional, ¿verdad? Porque el ser humano es una integridad, ¿verdad? El ser humano, ¿no? Para tener salud, se dice que justamente debe encontrarse con bienestar tanto a nivel físico, ¿no? Como mental, como social y espiritual. Todo ello en complemento. Y en este caso, el Espíritu Santo, pues, nos guía por el sendero de la verdad. Y ese sendero de la verdad, pues, nos va a conllevar justamente, ¿no? A que podamos también encontrar ese amor de Cristo en cada uno de los ambientes de nuestra vida, ¿no? Y poderlo difundir, poderlo compartir con nuestros hermanos. Por eso que cuando nosotros iniciamos, ¿no? Este tema y como cualquier otro rollo de repente en el cursillo de cristiandad, pues invocamos a este Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos guíe, ¿no? A nosotros que somos humanos, ¿verdad? Y que podemos equivocarnos, que podemos tener errores, pero el Espíritu Santo es quien nos guía, ¿no? Para poder también llevar a otras almas a la salvación, llevarlas a Cristo, llevarlas al amor de Dios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por eso es que
una vez que ya hemos revisado todo lo que la Biblia de alguna manera nos comparte respecto a nuestra vida emocional y a lo que son las emociones y los afectos desde muchísimos años atrás, ¿no? Podemos ver que hoy en día, en esta realidad que estamos viviendo, pues tenemos que tratar también de ir saliendo poco a poco de esta crisis, ¿no? No se trata, ¿no?, de autoexigirnos, ¿verdad? Sino de aprender a interpretar y a comprender estos signos de los tiempos que se nos están mostrando, ¿no? El Señor de alguna manera nos ha puesto también esta prueba en el camino, ¿no? Y depende de nosotros cómo lo estemos vivenciando, cómo lo estemos afrontando. También nos da esa capacidad de darnos cuenta y de poder afrontar adecuadamente esta prueba, ¿verdad? Obviamente para ello también es importante ejercitar nuestra empatía, ¿no? Empezar con nosotros mismos, reevaluar algunos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Y ser también más eficientes, ¿no? Para poder enmarcar nuestra perspectiva de esta situación que está ocurriendo, ¿no? Y repensarla, ¿no?, como una realidad que, si bien es cierto, es desafiante, ¿no?, pero no mirarlo tanto como una amenaza, ¿no? Sino más bien verlo como una oportunidad, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a través de esta crisis la gran oportunidad de unirnos más como familia, ¿verdad? Hemos ido encontrando esa oportunidad de pronto de compartir en lo simple y en lo sencillo, ¿no? Y todo eso nos hace ver la importancia, por ejemplo, del amor dentro del ámbito familiar, ¿no? Y cuántos de nosotros también, por obvias razones de que no podemos juntarnos y todo lo demás, vivimos extrañando el abrazo del hermano, de la hermana con el que compartimos en nuestra comunidad, en el movimiento de cursillos de cristiandad, ¿verdad? Todos nosotros de alguna manera, ¿no? Y cuando nos vemos de lejitos nos saludamos, nada más así, y cuánto anhelamos, ¿verdad? Ese volver a encontrarnos. Pero ya pasará en algún momento, solo hay que tener paciencia, ¿verdad? Y para ello, obviamente, también tenemos que aprender a controlar aquellos pensamientos que nos pueden estar creando malestar, ¿verdad? Eh, Sustituirlos de pronto por aquellos que nos aportan soluciones, ¿no? No quedarnos solamente en el problema, realizar afirmaciones positivas, tratarnos con afecto, ¿no? El afecto es tan importante en nuestra vida y lo estamos viendo, lo estamos visualizando cada día, lo hemos visto también a través de los pasajes que hemos revisado. Reconozca, exprese y gestione sus emociones perturbadoras, y para eso podemos apoyarnos de varias formas, ¿no? Desde, por ejemplo, el conectarnos con Dios a través de la oración, ¿no? ¿Cuántos de nosotros de pronto, cuando estamos muy perturbados o sentimos mucha tristeza o estamos muy ofuscados, y de pronto acudimos a la oración o nos acercamos al Santísimo, ¿verdad? Encontramos allí la paz y la tranquilidad que necesitamos en ese momento. O de pronto también tenemos que hacer un manejo de nuestras emociones, ¿no? Porque obviamente cuando una emoción es muy fuerte o constante, necesitamos restablecer también el equilibrio y calmar ese estado de excitación psicológica que vivimos en ese momento, ¿no? Esa activación que estamos viviendo en ese momento cuando se da una emoción muy intensa o muy fuerte, ¿no? Y obviamente cuando hay una activación psicológica muy fuerte, pues también vemos que se puede presentar una desregulación emocional, ¿no? Y cuando esta desregulación de alguna manera se sigue presentando, ¿no?, vamos a ver que ocurren lo que se conoce como las 3D, ¿no? Nos desconcentramos, ¿no? De alguna manera nos descoordinamos también y podemos llegar a descontrolarnos, ¿no? Por eso es que es importante revisar que existen alternativas para el manejo de estas emociones, como pueden ser cambiar la causa, ¿no? Cambiar la emoción, o también a veces negar que tenemos la emoción, que no es muy adecuado tampoco, ¿verdad? Porque si yo niego que tengo una emoción, ¿no?, a veces me puedo quedar con eso allí
y en otro momento, si se trata, por ejemplo, de una emoción de enfado, ¿no? Puede salir en un momento inadecuado. Por eso es que tenemos que ver realmente qué estrategias de afrontamiento utilizamos, ¿no? Cambiar la causa básicamente implica analizar los pensamientos asociados a la emoción para ver si son racionales, ¿no? Actuar asertivamente, ya lo hemos visto, ¿no? En el caso de negar que tenemos la emoción, ¿no? Negar que percibimos la emoción puede ser decirnos a nosotros mismos, no tengo celos, lo que pasa es que le amo intensamente, o no es que le tenga miedo, es que intento ser amable, pero eso tampoco no es muy recomendable. Es la opción menos recomendable porque implica engañarse a sí mismo, ¿no? Es lo que menos deberíamos hacer. Cambiar la emoción es lo más propicio, lo más adecuado. Eso implica gestionar la emoción, actuar para cambiar las sensaciones internas. Puede ser que algunas personas lo hagan negativamente, como fumando, bebiendo, consumiendo medicamentos, comiendo compulsivamente si están muy ansiosas de repente, ¿no? Y definitivamente eso es no debería ser lo que deberíamos hacer, sino más bien cambiar la emoción positivamente, como realizando ejercicio físico, ejercicios de respiración, que nos conlleven también a un estado de relajación, ¿no? Para conectar con nosotros mismos y también con Dios, ¿no? A través de estos estados. Pensar en cosas agradables o trascendentes, ¿no? Cosas positivas, cosas que nos ayuden a salir adelante. Esforzarte en expresar otra emoción en lugar a la que te perturba en ese momento, ¿verdad? Ir tratando de cambiar un poco la emoción. Entonces, para eso también es importante conectarnos con nuestro propio cuerpo, incluso desde la experiencia, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿No? De repente, realizando ciertas posturas, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando vamos a la misa, ¿verdad? A la Eucaristía, nosotros vemos que se hacen diferentes posturas a lo largo de la misa, ¿no? Hacemos genuflexión, de repente nos arrodillamos, ¿no? ¿Y por qué nos arrodillamos? Nos arrodillamos para entrar en ese contacto, ¿no? Generalmente cuando uno se arrodilla en el momento de la consagración, pues uno se coloca en una postura, ¿verdad? De total concentración, donde tratamos de entrar en esa conexión con ese Dios que se nos presenta en ese momento, ¿verdad? A través de la consagración. Y de la misma forma, nosotros podemos también conectarnos en ciertos momentos de nuestra vida con nuestras sensaciones, ¿no? Que pueden ser de malestar, pero nosotros tenemos que intentar conectarnos con las sensaciones de bienestar. Y eso lo podemos hacer, como decía también, a través de diversas posturas, ¿no? ¿Qué postura podemos adoptar? Por ejemplo, esta que vemos aquí, ¿no? Abre el pecho, alinea el cuello y la columna, ¿no? Esto comunica al cerebro que estamos bien, ¿verdad? Lo podemos hacer en un espacio abierto, con tranquilidad. Podemos aprovechar ese momento incluso para elevar una oración, ¿no? Para conectarnos con Dios, ¿no? Para de repente incluso, ¿no? Si de pronto quieres rezar el rosario, ¿no? Y de pronto te sientes bien haciéndolo en una postura que te conecte con lo alto, con el cielo, obviamente también nos puede servir mucho esta postura. Llevar la mano izquierda a la base de la nuca, ¿no? Aquí en la parte posterior, y la derecha a la frente y respirar profundo y expirar. Pero hacer una respiración profunda es la respiración diafragmática, ¿no? Lo que se conoce como la respiración abdominal, donde tomamos el aire por la nariz profundamente y luego exhalamos por la boca lentamente. Este ejercicio también puede tener una variación que puede ser colocando la mano izquierda en el pecho y la mano derecha en el abdomen, ¿no? Y tomamos aire profundamente y luego exhalamos, ¿no? Tomamos el aire por la nariz profundamente y exhalamos por la boca. Cuando hacemos eso podemos también conectar ¿con qué? Con nuestro corazón, ¿no? Con nuestro corazón. Y obviamente ese corazón, al yo sentir que late, ¿no? Me estoy también de alguna manera conectando, ¿no? Conmigo mismo y con ese Dios amor que vive dentro de mí, que vive dentro de mi corazón, ¿sí? Muy bien.
O también puede ser caminar sintiendo la planta de los pies, ¿no? Incluso eso lo podemos hacer de repente en algún momento si tenemos la oportunidad de ir a la playa, quizás caminar sobre la arena, sentir, ¿no? Eso agradable que se siente cuando uno pisa sobre la arena húmeda, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Sentirse que en esa naturaleza también puede haber esa conexión con Dios, ¿verdad? Muy bien. Realizar actividades que promuevan emociones positivas como caminar, trotar, bailar. Si tienes la oportunidad de regar el jardín, tejer, preparar un postre, tocar un instrumento, participar de una conferencia virtual como lo estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? Todos nosotros de alguna manera y nos estamos alimentando espiritualmente, nos estamos alimentando emocionalmente, ¿verdad? Y obviamente aquí vemos también el ejemplo de las personas adultas mayores, ¿verdad? Las personas adultas mayores han tratado de ser bastante pacientes durante toda esta etapa, durante toda esta pandemia, y en realidad ellos van a necesitar mucho de nuestra comprensión, nuestro apoyo, nuestro entendimiento, ahora que salgamos de esta situación, ¿verdad? Ellos van a necesitar mucho de nuestro amor, de nuestra comprensión, sobre todo eso, ¿no? Nuestro afecto, ese acercamiento, ese comprenderlos, ¿no? Ese acompañarlos, ¿verdad? Y sobre todo, ¿no? Aquí por eso puse esta frasecita, ¿no? El no te preocupes, ocúpate, ¿no? No te concentres tanto en los pensamientos negativos, ¿verdad? Sino más bien ocúpate, ocupa tu mente, ¿verdad? Con cosas buenas, positivas, agradables, ocupa tus manos, ¿verdad? Ocupa tus pies, ¿verdad? Tu cuerpo entero, si haces ejercicio, si quieres bailar, ¿no? Porque todo aquello nos ayuda, ¿no? Por algo siempre en un cursillo, cuando participamos de un cursillo, también pues de repente tenemos momentos para cada situación, ¿verdad? Momentos para cantar, momentos para también bailar un poco, movernos, ¿verdad? Experimentar, ¿no? A través de ese amor de Cristo, el amor de los hermanos, ¿no? Y también el amor hacia nosotros mismos, ¿verdad? Muy bien, puedes llamar a tus amigos, realizar videoconferencias con familiares y lo importante es no aislarse, ¿verdad? No aislarse, no apartarse. Si de repente tenemos un hermano del que no sabemos mucho, podemos llamarlo, ¿verdad? Para saber cómo está, qué está haciendo de repente, ¿no? De pronto hemos tenido bastantes hermanos que han tenido que cuidarse, ¿no? Quedarse en casa, no salir. Entonces, de pronto establecer conexión con ellos no estaría de más en este contexto, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos que finalmente afrontar la adversidad, ¿no? Y llegar a nuestra mejor versión usando nuestra inteligencia emocional. Pasar de una zona de autoconciencia, que es lo que hemos vivido al inicio, ¿no? Al inicio de todo esto de la pandemia, ¿no? Para llegar a una zona de alternativas, ¿no? Y finalmente a una zona de propósito, ¿verdad? La zona de propósito es aquella donde ya comenzamos a tener incluso autocompasión con nosotros mismos y entender que no tenemos por qué ir tan deprisa, que necesitamos escuchar mejor a los demás, que debemos también entender que hay cosas que van a cambiar cuando todo esto acabe y que hay prácticas sanitarias, ¿no? Y de seguridad que vamos a tener que seguir manteniendo, si no es por mucho tiempo, quizás para nuestra vida en adelante, ¿verdad? Entonces aquí va a ser muy importante ver qué aprendí, ¿no? ¿Qué aprendí de mis propias capacidades y limitaciones? ¿Qué aprendí de toda esta experiencia y con qué me quedo, verdad? Y finalmente, ¿cuál será nuestra meta, nuestro propósito? Por eso es importante pasar de esta, como le decía, de esta zona de conciencia a una zona de alternativas, que es lo que hemos visto generalmente ya en estos últimos meses, y llegar a una zona de propósito que nos permita realmente llegar a esa mejor versión de cada uno de nosotros. Y bueno, pues finalmente preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estoy yo y cómo me veo en esta pandemia? ¿Verdad? Me quiero ver como de pronto la víctima, me quiero ver como el protagonista de la historia, ¿verdad? Me quiero ver como ese ser
que es vulnerable y que necesita también de Dios, de sus hermanos, de su familia, ¿no? De sus amigos, de esta comunidad. ¿Cómo me quiero ver? ¿No? Y aquí es importante de repente revisar, ¿no? Aquellas historias de resiliencia que hemos encontrado de pronto a lo largo también de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la historia de Job, ¿no? En el Antiguo Testamento, un hombre bien resiliente, puesto a prueba, ¿verdad? Sabemos que la resiliencia es esa capacidad que nos permite poder superar la adversidad, ¿verdad? Y Job lo hizo, ¿no? Estuvo a prueba tanto a nivel físico como mental y espiritual en algún momento de su vida, ¿sí? Donde pasó pruebas muy, muy duras y sin embargo salió, ¿no? De esa adversidad salió adelante, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento creo yo que tenemos a un José, ¿verdad? El padre de Jesús, el esposo de María, un hombre muy resiliente, ¿verdad? Que supo acompañar a su esposa, a su hijo, durante esa etapa primaria de la vida de Jesús, su niñez, su nacimiento, ¿verdad? En la cual pasaron tantas pruebas y sin embargo José allí, ¿verdad? Luchando frente a la adversidad, corriendo, yo me imagino, ¿no? Cómo correría José de pronto para poder escapar, huir, ¿no? Cómo tendría que agilizar el paso y llevar a María y llevar al niño, ¿no? Y no era solo él, ¿no? Era con su familia. Y ahora estamos así nosotros, tratando de salir adelante con nuestra familia, con los que amamos, ¿verdad? Y estamos también convirtiendo todo esto en una historia más de resiliencia de estos nuevos tiempos, ¿sí? Por ello, es importante, ¿no? Recalcar, lo hacemos siempre también en nuestras reuniones virtuales, que es importante este mensaje, ¿no? Cuidarnos para cuidar del otro, ¿verdad? Me cuido yo y te cuido, ¿verdad? Porque te amo, porque eres mi hermano, porque eres mi hermana y obviamente tenemos que cuidarnos entre todos. Por eso de ti, de mí y de cada uno de nosotros depende convertir la adversidad que estamos viviendo el día de hoy en una oportunidad. Esa oportunidad que nos va a permitir ser cada vez más cercanos, ser cada vez más hermanos y ser cada vez más humanos, ¿verdad? Finalmente quería pues decirles que vivamos nuestro cuarto día con los colores de la alegría, ¿verdad? Lo que nos enseñaron en un cursillo de cristiandad, cuando vivimos nuestro cursillo de cristiandad, y si a eso de alguna manera lo podemos complementar con el usar nuestra inteligencia emocional teniendo a Cristo como centro de nuestra vida, pues definitivamente que todas estas pruebas que estamos viviendo en estos tiempos nos van a dejar un aprendizaje grande y obviamente recordar también todo, ¿no? Lo que nos dicen en el cursillo y sobre todo este mensaje tan importante de Filipenses, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y si yo estoy con Cristo, pues ¿quién puede estar contra mí? ¿Verdad? Así que ha sido un gusto para mí, hermanos, en esta oportunidad poder compartir con ustedes, ¿no? Esta bonita experiencia de el tema de la inteligencia emocional en estos tiempos. Espero que haya podido de alguna manera, ¿no? Ser una oportunidad de compartir experiencia, ¿no? Y aprendizaje sobre todo. Y bueno, mucho gusto de poder compartir con ustedes hasta una nueva oportunidad de colores. Gracias.